Libro Razonamiento y Argumentación Jurídica, sección 2. El conocimiento y la expansión del conocimiento racional. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, y de las cosas que no son en cuanto no son. Protágoras de Abdera. 1. Preliminaria. ¿Cuáles fueron las condiciones que gobernaron el uso de expresiones como razón, racionalidad entre los griegos? Existe sobrevada evidencia que demuestra que estas expresiones nacen a la par sobre la ciencia griega. En mi intento por presentar los rasgos más característicos del paradigma clásico de la racionalidad, en el capítulo anterior mostré cómo Tales de Mileto introduce este paradigma al irrumpir con un nuevo discurso, el discurso de Tales, el discurso de la ciencia. Contrasta drásticamente con el discurso de las creencias y opiniones populares. Aunque el discurso de Tales constituye un ingrediente fundamental en la construcción del paradigma de la racionalidad, existen otros elementos que deben ser considerados para entender mejor el impacto de este discurso en el mundo helénico. Pues bien, este ensayo pretende aportar algunos datos complementarios para el mejor entendimiento de este paradigma emergente. Ciertamente, con Tales no concluyó la construcción del conocimiento racional. A Tales le siguieron Anaximandro y Anaxímenes, y a estos muchas otras generaciones de filósofos. No se circunscribió a Jonia, se propagó por todo el mundo griego, desde Elea en la costa occidental de Italia hasta la ribera oriental del Mar Negro. Larga es la lista de los filósofos: Pitágoras de Samos, Xenófanes de Colofón, Heráclito de Éfeso, Parménides de Elea, Epicarmo, Hipaso, Almeón de Cotrón, Anaxágoras de Clasomene, Empedocles, Zenón. El oficio de hacer ciencia se extendió por todo el mundo griego en varias disciplinas: aritmética, geometría, mecánica, astronomía. La expansión del conocimiento, paradigma del conocimiento racional, se acelera en el arribo de las sofistas y sus contemporáneos: Protágoras, Hipón, Arquelao, Milesio, Georgias, Sócrates, Antifón, Trasímaco, Hipias, Licofrón, Filolao, Diógenes de Apolonia, Critias, Leucipo, Diágoras, Pródico, Demócrito, Crátilo y muchos otros. A los sofistas le siguen los filósofos de la academia y a estos los del liceo. Baste esa mención no exhaustiva para mostrar la expansión e impacto de la ciencia. Conocimiento se expande y diversifica. Aunque en el nombre del conocimiento filósofos se alude primeramente a los fisiólogos jonios, hombres de ciencia cuya vocación es el conocimiento, no se piense que la emergencia del saber racional se suscribió solo a la física. No, hubo geómetras, matemáticos, astrónomos, biólogos. Sin embargo, algo más iba a suceder. El horizonte del quehacer científico se habría de extender aún más con objeto de describir nuestro mundo circundante, la Tierra. El hombre de ciencia tiene, primeramente, que describir su hábitat, y así se hace el conocimiento, pero luego precisa describir la tierra habitada y se vuelve más y más con más conocimiento. Permítase abordar este acontecimiento extraordinario con una pregunta que lanzó Albert en la Ilíada. Homero comienza con el famoso catálogo de naves, la descripción del número y procedencia de cada uno de los navíos
que componían las formidables armadas que transportó el ejército de los aqueos. La pregunta es simple: ¿cómo conocía Homero estas cosas? O más aún, ¿cómo conocían los poetas todas las cosas que cuentan de los dioses y los hombres? A la pregunta de Sloane existe una clara respuesta en Homero. Lo que Homero conoce es un saber mítico, de inspiración divina. Recordemos la invocación a las musas con que comienza Homero. Dígame ahora, oh musas, que habitan en los palacios olímpicos, puesto que como diosas lo presencian y lo saben todo, mientras nosotros escuchamos tan solo la fama y nada sabemos, ¿cuáles son los líderes y soberanos de los danaos? Así como Tales de Mileto irrumpe en un nuevo discurso que contrasta con las creencias, el discurso de Heródoto contrasta notablemente con el saber de las poetas. En el proemium de sus conocimientos, Heródoto no invoca ninguna inspiración divina, sino que él mismo suscribe su obra en su calidad de mortal como hombre de este mundo. Su trabajo comienza simplemente así. Esta es la exposición de las investigaciones de Heródoto de Halicarnaso. Insólito. Heródoto no invoca a los dioses, tampoco a las musas, menciona solo su nombre. Heródoto confía en su conocimiento, confía en su percepción de los hechos. Lo que hoy en día nos parece evidente, en la antigua Grecia fue realmente un hallazgo revolucionario, la capacidad de conocer. Este descubrimiento, cuya cuna está en Jonia, fue llevado a cabo por un movimiento intelectual cuyo propósito primitivo consistía en superar el pensamiento mítico. Este movimiento intelectual fue precisamente la erupción, la emergencia y expansión del conocimiento racional. Las raíces se encuentran en el mismo espacio cultural que marcó Homero y al que también pertenecía Heródoto. Jonia. Heródoto es también producto de la revolución que generó el nacimiento de la ciencia griega. Heródoto, como tales, Anaximandro y Anaxímenes comparten la idea de que los fenómenos de la naturaleza pueden ser objeto del conocimiento, están al alcance del conocimiento humano, racional. Para conocerlos no hay necesidad de revelación divina. Los filósofos jonios convirtieron el conocimiento en objeto de la utopía, objeto de una investigación. La voz griega significa en su origen investigación, reconocimiento empírico de algo, esto es, por supuesto, implica introducir el metódico antagonismo entre conocimiento racional y mito, oponer la objetividad de logos de la inefabilidad de las creencias. En Heródoto la razón se tiene que separar de la imaginación para poder hacer conocimiento. Sostenía Heródoto que su obligación no era más que poner por escrito lo que había contado o lo que habían visto por sí mismos. Con las palabras se enuncia el principio del historiador. El historiador, como profesional de la memoria, tiene que transmitir, pero únicamente transmitir lo que le han dicho y lo que él mismo ve. El oficio del historiador consiste en proceder textual, apegado al texto, desterrando de su descripción componentes emocionales y sentimientos. El historiador observa, es un espectador. En este contexto lo designaban los presocráticos, que corresponde al verbo ser espectador, contemplar, observar. El que hace teorías es un espectador. Heródoto recurre a la filosofía jonia para la construcción de sus propias teorías, las investigaciones, descripciones de lo que sucedió anteriormente entre los hombres y sus causas, porque no solo los acontecimientos de la naturaleza tienen causas. El método es, por tanto, el mismo que el de los filósofos jonios. Existe una parte de la historia natural
que cobra particular importancia, nuestro hábitat, la tierra. De esta parte de la historia natural dará cuenta la física, el mundo circundante se abrió así el conocimiento racional. En este Heródoto también tuvo predecesores. Anaximandro fue primero en atreverse a dibujar el mapa de la tierra. El más significativo de ellos procedía igualmente de Jonia, Hecateo de Mileto, finales del siglo VI AC. Hecateo, un hombre que viajó mucho, habría de mejorar el mapa de la tierra. En el mapa de la tierra hay un lugar singular, la tierra habitada. La geografía es el eslabón que conecta la historia natural y la historia humana. De ahí habrían de derivarse dos hilos conductores de la obra de Heródoto, los de la tierra habitada y su método, la observación empírica. De ahí los viajes de descubrimiento, los viajes de exploración que cubren toda la tierra. Antes de las guerras médicas, los griegos no tienen una imagen exacta del mundo. De este modo se explica el amplio espacio que ocupa en Heródoto este tema. Así se completa la delimitación entre el mito y la imaginación y lo que es accesible al conocimiento. De esta forma, Heródoto traza una frontera entre la época milítica de los héroes y la época histórica de los hombres. El objeto de Heródoto es las guerras médicas y sus causas. La obra se divide en dos partes. La primera narra los sucesos de la guerra desde 499 en adelante. La segunda es la utopía del imperio persa, de su geografía y estructura social. La interrogante que surge es ¿por qué hace Heródoto una historia del imperio persa? Heródoto está obligado a preguntarse por la causa de la invasión. Heródoto estaba profundamente impresionado no solo por el enorme tamaño del imperio persa, también por la naturaleza multirracial y políglota de su ejército, unitariamente sometido a su mando único, en absoluto contraste con las fuerzas griegas, con fuertes diferencias políticas y mandos enfrentados. Aunque los griegos compartían un lenguaje común, estilo de vida y los mismos ideales por los que luchaban, estas diferencias tenían que ser explicadas a sus lectores. Esta es la razón que llevó a Heródoto a hacer una investigación del imperio persa. 3. Mensura, homomensura y razón práctica. Al lado del conocimiento y otros conceptos relacionados, surge un concepto clave en esta línea de ruptura, originalmente un concepto común a cualquier tipo de habilidad, de característica de la actividad científica. Por medio de esto, el hombre se convierte en el señor de las cosas. En la formación de este concepto se aparecen todas las fronteras especializadas del conocimiento racional, obtenido a través del estudio metódico. Se encuentra la verdadera novedad que caracteriza el modo de pensar del hombre griego. Se trata de una profunda emancipación frente a la perniciosa habilidad de aquellos dioses y quienes se entregaban desamparados los héroes homéricos. La desmitificación del mundo trasciende hasta las mismas decisiones y conductas de los hombres. Este cambio profundo es advertido por el padre de la historia, quien lo transmite magistralmente cuando narra la disertación de Temístocles ante la batalla de Salamina. Pocas horas antes de la batalla de Salamina hubo grandes discusiones entre los aliados de la coalición griega sobre si debían presentar batallas entre los aliados de la coalición griega sobre la batalla naval de Artemisión y la terrestre de Termópilas. No habían podido detener el avance persa. La decisión que habían de tomar era fundamental. La discusión entre el dominio Ademato y Temístocles discurría ante el espartano Euripíades, comandante en jefe de las tropas griegas. El oráculo de Delfos se había pronunciado contra los griegos, su presagio, una terrible derrota. El oráculo aconsejaba a los atenienses huir. Los atenienses ciertamente entendieron con claridad el sentido de este funesto presagio. Sin embargo, Temístocles no permite que el dictum del oráculo
se imponga e insistió en su propuesta de construir una flota y enfrentar a los persas. Los atenienses siguieron el consejo de Temístocles. Sin duda, la participación de Temístocles es determinante. Sin embargo, la reacción de los atenienses solo se explica suponiendo un cambio drástico en la concepción de la participación de la divinidad en la vida de los hombres. Los hombres deciden el curso de su historia. 4. El desvanecimiento de los dioses. El terrible presagio del oráculo de Delfos quedó desmentido por el transcurso de los acontecimientos. Sin duda, a los atenienses les benefició la circunstancia de que los dioses se hubiesen convertido en humo. En la guerra también, el hombre es la medida de todas las cosas. Esto, por supuesto, no constituye un novedoso punto de vista teológico. Los griegos habían aprendido que la historia de los pueblos la hacen los hombres. Esta nueva conciencia prosigue y se consolida en las decisiones de los hombres. Los hombres devienen racionales, han dejado de ser criaturas. Esta actitud se aprecia en Tucídides, cuando narra el irreverente discurso funerario de Pericles, el lord a los caídos en la guerra de Peloponeso. En las palabras de Pericles se pone de manifiesto no solo que los dioses no participan más en los asuntos de los hombres, sino que los héroes homéricos, hasta poco antes gloriosos e inalcanzables, son tirados de su pedestal. Ni héroes legendarios, ni dioses, solo hombres. Esta secularización es un proceso que se inicia con Tales con la introducción del discurso de la ciencia. A partir de entonces comienza la tendencia de apartarse la obra de los dioses. La victoria ateniense en Salamina muestra que la acción militar ateniense fue resultado de una decisión racional de los hombres. Así observa y describe Heródoto estos acontecimientos. De esta manera, Heródoto extiende la línea de ruptura entre mito e historia al interior de la vida política. Pero, ¿acaso esta actitud es realmente nueva? Decididamente no. Esta era más bien el resultado de la paulatina sustitución del mito por decisiones racionales. Heródoto llega a Atenas precisamente cuando se vivía el primer humanismo de la historia de la cultura, la sofística helénica. Con el desarrollo de la ciencia jonia y esta revolución humanística, los dioses salen de la historia. Los que me han contado sobre los dioses no quiero referirlo aquí, todo lo más sus nombres, porque todos los hombres sabemos más o menos lo mismo sobre los dioses. Homero y Hesíodo fijaron un árbol genealógico de los dioses, les dieron sus nombres, repartieron entre ellos sus funciones y actividades y describieron sus figuras. Esta es la escéptica distancia en que Heródoto coloca a los dioses. Para la historia, los dioses han sido solo los personajes de un relato, lo que me han contado sobre los dioses. Esto asocia a Heródoto con la sofística helénica y en particular con el escepticismo de Protágoras, claramente manifiesto en el epígrafe con que se abre este capítulo. Ambos personajes debieron haberse conocido. Protágoras pasó la mayor parte de su vida en Atenas, donde influyó de forma decisiva en el pensamiento contemporáneo sobre cuestiones morales y políticas. En el año 433, Pericles fundó en la costa del Golfo de Tarento la colonia panhelénica de Turio. Entre los colonos procedentes de Atenas se encontraban tanto Protágoras como Heródoto. Probablemente se conocieron en Atenas. Ambos se movían en círculos muy cercanos a Pericles. Heródoto, en tanto historiador, tenía la obligación de referir todo aquello que oía. Por tanto, Heródoto se refiere a sí mismo a lo que él mismo ha oído. En Protágoras, esta idea es elevada a requerimiento metateórico. El hombre de ciencia ha dejado de contar con los dioses. Sobre los dioses no tengo la posibilidad de saber si existen o no existen, ni tampoco qué forma tienen. Inmediatamente agrega, oponiéndose a esto muchas cosas, la oscuridad del tema y la brevedad de la vida humana. Habiéndose deshecho de los dioses, Protágora formula la divisa del humanismo sofístico, o mejor, la divisa de todo humanismo. De todas las cosas el hombre es la medida, de las que son por lo que son, de las cosas que no son por lo que no son.
Heródoto no tiene dificultad para adueñarse de este modo de pensar, formando como fue por los representantes del espíritu jonio mucho tiempo atrás. 5. Teogonías. Los monarcas recibían su cetro y con él las reglas o normas de su prototipo celestial Zeus, rey de los dioses. Homero usaba la palabra regla para significar reglas o regulación, para designar la autoridad de la costumbre y de la tradición oral. Conoce el destino que pende sobre los dioses y los hombres. Tal es la razón de que en las instrucciones que da Zeus a los reyes reciban el nombre de etriotes, lo que a su vez explica el hecho de que la conducta que coincide con el derecho se expresa por la fórmula. Los etriotes se convierten en el padrón para evaluar y regular el comportamiento. Así, en Hesiodo y Píndaro, las horas hijas son las diosas del bienestar, orden, la justicia y la paz. Polifermo es muerto legítimamente por Ulises, porque aquel no había obrado de acuerdo con las diosas. No solo los hombres deben de conformarse con la voluntad de Zeus, sino también con todas las cosas del mundo. Así, el sol no podrá dejar el curso que se le había impuesto, pues en caso contrario, las furias vengadoras, servidoras, lo castigarán. Es necesario diferenciar la religión, o mejor dicho, las creencias religiosas y sus ritos, de las teogonías propiamente dichas. En las religiones los dioses son objeto de reverencia y adoración. En la teogonía no. La teogonía de Hesiodo es la mejor prueba de ello. Es evidente que muchos de los dioses mencionados en ella nunca fueron adorados por nadie. Algunos de ellos son meras personificaciones de fenómenos naturales o inclusive de pasiones humanas. Por ejemplo, nadie adoró al dios de los océanos ni a Tetis, y aún menos puede considerarse al dios del pánico como dios en sentido religioso. La concepción de los primeros griegos tienen de la naturaleza se debe en gran medida a las ideas que tenían de la convivencia social. Los procesos naturales son descritos en términos tomados de la sociedad humana. En la antigüedad, la regularidad y constancia de la vida humana eran por mucho más claramente percibida que la uniformidad de la naturaleza. El hombre vivía en un círculo de reglas y costumbres sociales rígidas, prácticamente inalterables, inmóviles. En cambio, el mundo que lo rodeaba era caótico, por tanto había que ordenarlo. O así se encuentra sometida a un orden social similar al de la vida. Si la naturaleza era entendida básicamente como regida por reglas similares a aquellas que existen en una sociedad, esto se debía muy probablemente a que en un principio los dioses que gobernaban la naturaleza eran prácticamente humanos y vivían dentro de una estructura social parecida a la de los hombres. No era entonces más que una vasta metáfora de cómo se comporta. Durante largo tiempo las teogonías constituyeron la única respuesta al problema del comportamiento humano. Aikin era una diosa poderosa. Ninguno podía contrariar impunemente las bases sagradas de su autoridad impecable y venerada de la Orfe. Dice que se encuentra sentada junto al trono de Zeus vigilando todo lo que les ocurre a los mortales. Los dioses griegos son seres suprahumanos llenos de cualidades. El hecho de que las eriotes fueran establecidas por ellos hace que dichas normas o reglas sean igualmente magníficas. Un carácter meritorio, valioso, es incorporado por transposición a estas reglas o normas. Para todo griego, la palabra sikalao, que originalmente significaba justo, lícito o simplemente derecho, transmite una impresión de valor moral positivo. El campo que cubre es coexistente al que cubre el valor moral implicado, puesto que es una palabra cargada fuertemente con una aprobación moral. Resulta verdaderamente difícil para cualquier griego sostener que la justicia o lo justo pueda ser mero interés o conveniencia. Aikova supone siempre una aprobación moral. Una situación se habría de mantener aún después del advenimiento. 6. Las cosmogonias.
cosmogonias. Al origen gobernaba completamente por dioses y demonios, al igual que la tierra habitada, paso a paso se emancipa de este mundo mítico. Se vuelve inteligible. La explicación racional convierte a las deidades en elementos, fuerzas o propiedades de la naturaleza. Se transforma, se deviene un orden. En el Cronos las cosas no son caprichosas, no interviene la voluntad, por el contrario, todo ahí es necesario, todo sucede por necesidad. El Cronos no puede ser de otra manera sin negarse. El Logos que gobierna el conocimiento le impone contener las medidas que la necesidad le determina. La poderosa necesidad le vigila y la traba en sus cadenas. Ya no se trata de impresionar la imaginación como en Hesiodo. El conocimiento racional convirtió a Iosis en un orden necesario. Hay quien es regularmente usado para describir la observancia de un equilibrio en el Cronos, y así se refiere al indebido predominio de uno sobre otro. Así surge la idea de un orden natural necesario, que es al mismo tiempo un orden justo, un orden que se conforma a las reglas o normas que lo gobiernan. La naturaleza es un ajuste de fuerza. Todo exceso, todo aquello que rebasa las medidas, ineluctablemente es castigado por la corrupción o la muerte. Límites y medidas son mantenidos celosamente por infalible e ineludible, a cuyo servicio se encuentran las furias vengadoras. En la progresiva expansión del conocimiento racional, los dioses de entes mitológicos fueron convertidos paulatinamente en fuerzas de la naturaleza. Este proceso se observa desde las teogonías de Hesiodo hasta la consolidación del racionalismo sofístico. La necesidad aparece en el pensamiento presocrático como una fuerza cosmológica, aún con resabios míticos. Pero en el racionalismo jonio alcanza su culminación en Leucipo y Demócrito, donde deviene simplemente una fuerza natural inanimada. En este orden de ideas, Aristófanes escribe que que llena las nubes con vapor y gobierna los movimientos por los cuales cazan truenos. El autor ya no es Zeus, sino la rotación celeste. Si es absoluta, hay crimen colorario, es fatal e intelectuable. El transgresor sufrirá la infracción, la violencia, el ultraje. Es seguida inevitablemente porque se encuentra así justificada, y esta es inminente. Luego se gobierna el mundo. Todo conocimiento obedece las reglas inmutables, las cuales son por naturaleza justas. Por tanto, los hombres tienen que respetar el equilibrio natural, puesto que justo. Las comunidades humanas, como todas las cosas, se encuentran sometidas a las mismas reglas. El orden de las comunidades humanas es un derecho impuesto por la naturaleza. El contenido en la costumbre y en la tradición es también por naturaleza. De este modo, las reglas de la vida social que habían sido transportadas para explicar son convertidas en un orden inmutable y absoluto. 7. El advenimiento de Bauhaus. A comienzos del siglo VII AC se observa un desarrollo que devienen ricas y poderosas. Las más brillantes son Miletos, Éfeso y Halicarnaso. Ciertas islas como Samos guardan un lugar importante. Estas noces habían conocido un régimen monárquico consuetudinario constituido por la costumbre y la tradición. A fines de este mismo siglo, sin embargo, aparecieron nuevas condiciones que conducirían a la destrucción de estas monarquías homéricas y de la concepción mítica del mundo. El fenómeno de la
de las monarquías es, por ejemplo, uno de esos acontecimientos que se encuentran en el origen del gran movimiento de colonización que habría de convulsionar a todo el mundo griego. Los emigrantes o colonos tuvieron que proceder a la creación de nuevas instituciones. Sin embargo, se les presenta un problema aparentemente insuperable. Que recién abandonaron las cosas, hombres e instituciones, se encontraban sometidas a una era de rey o súbdito por naturaleza. Conducirse así era justo conforme a derecho, puesto que natural. Pero entre los repetición, frente a los Sukhothai, en mucho un grupo de desheredados que evadían el régimen de deudas e hipotecas. No se encuentran obviamente ni reyes ni magistrados. No había en suma entre ellos alguien que de acuerdo con él tuviera alguna característica que le permitiera mandar sobre los demás, en virtud de que ellos eran o mejor habían sido todos súbditos sin privilegios, se encontraban en un estado de igualdad. De ahí que si querían establecer reglas o pautas de comportamiento, era necesario recurrir a un instrumento más que natural, artificial y humano. Pues bien, estos patrones de comportamiento fueron establecidos por mediante las leyes, cuyo nombre designa primordialmente la forma escrita de las reglas positivas, sin las cuales no podía existir las recién fundadas. Así Platón designa en ese nombre la actividad legislación consciente. 8. El significado de bolos. Para los hombres de los tiempos clásicos se nombra algo que es creado, practicando o manteniendo como jurídicamente correcto. Al principio, como señalé, existía la vieja creencia en el origen divino de Bowo. En los poetas trágicos son inequívocamente de origen divino. Así, por ejemplo, un Sófocles se lee: Olimpo es el único creador. Ninguna naturaleza humana mortal pudo hacerlos nacer. Asimismo, en Eurípides, puesto que nosotros los mortales adoptamos la forma de los dioses, pasajes como estos nos revelan propiamente que son de origen divino, sino que existían ciertas ordenanzas divinas no escritas, frecuentemente designadas con el término de que no eran sino las antiguas eriotes. El uso más moderno de bollo es bastante significativo. Entienden los griegos que esto es obra consciente de legisladores. Los legisladores eran instituidas por legisladores humanos, Solón, Dracón, Licurgo, Clísmenes. En un principio, aunque la labor de los legisladores era una actividad del hombre, esta al principio se consideraba inspirada por la divinidad. Esta era una vieja creencia sometida a intensa crítica de la época del iluminismo sofístico, porque ciertamente no necesitamos suponer que cuando Pericles invitó a Protágoras a redactar una nueva constitución para la nueva colonia de Turio, ambos hayan creído realmente que Protágoras actuaría bajo inspiración divina. El tercer significado, uso más extendido de Bolos, es acuerdo entre hombres, son meras convenciones. En este sentido, los bolos deben su existencia a un acuerdo colectivo de la comunidad. Este carácter convencional no es incompatible con el hecho de ser resultado de la actividad legislativa consciente. En una conversación que tuvo Sócrates con el sofista Hipías, refiere Xenofón, se admite que las normas son pactos celebrados por los propios ciudadanos sobre los que debe hacerse, los cuales pueden ser enmendados o rechazados, por tanto, por naturaleza. Más contundente es la escena del Critón en el que Sócrates rehúsa evadir la ejecución con base en que así ha sido determinado por las normas de Atenas.
¿Piensas que en un estado puede existir y no ser destruido, en el cual las decisiones judías no tengan fuerza alguna, sino que sean pasadas por alto y anuladas por los particulares? Aquí nuevamente su deber, el de Sócrates hacia las leyes, no se basa en otro fundamento que la convención. En consecuencia, no es algo que el hombre encuentre al develar el orden cósmico, sino que es elaborado en la asamblea del pueblo mediante una decisión mayoritaria adoptada después de confrontar opiniones contradictorias de los hombres. 9. Naturaleza contra ley. Bowes ley. El carácter predominante artificial y humano de ley planteaba el problema de la relatividad o mutabilidad de las reglas de la vida social. Lo justo consiste en conformarse a las reglas de una nueva ley, costumbres y tradiciones, las antiguas leyes. Esta situación sufre una seria variación en el advenimiento de leyes. Significa ahora conformidad de las leyes de una es considerada como una cuestión de convención humana. Lo lícito y lo justo son lo mismo. También se entiende que las leyes son creadas por los ciudadanos que acuerdan o convienen establecerlas. Lejos de la regularidad de la naturaleza, deja de ser absoluta y necesaria. La diversidad de naturaleza y ley demuestran lo contrario. Por tanto, los patrones de comportamiento humano, los patrones y pautas de moralidad y legalidad no pueden ser por naturaleza, sino son claros productos de la voluntad humana cambiante y relativa. En tanto que Esquilo, muerto en 546, representaba en la escena los peligros de la desmesura, el crimen consciente en sobrepasar los límites marcados por Eurípides, muerto en 411, no cesó de marcar el carácter humano provisional y convencional de las reglas de la vida social. Lo justo o lo injusto, sostiene Arquelao, no eran tales por naturaleza, sino por ley convencional. Se ve bien como puedo, entonces, nacer la idea de que la naturaleza tiene sus propias leyes, que no son las de los hombres, las cuales son puras convenciones. Así como obra convencional o contractual a la naturaleza es simplemente el resultado de convenciones, decisiones humanas. Los términos naturaleza y leyes son palabras claves del pensamiento griego. En autores anteriores dichos términos no eran necesariamente incompatibles, antitéticos, pero en la temática intelectual del siglo V eran comúnmente considerados como opuestos y mutuamente excluyentes. Lo que existía por ley no existía por naturaleza. Esto es lo que existe. Y lo que existe por ley no existe en la naturaleza o por la naturaleza. La posición de naturaleza y ley fue en concepción corriente en el siglo V. Así surgió la hipótesis de que frente a la legalidad de la naturaleza existía otra legalidad que era precisamente establecida por leyes. Esto se evidenció por la existencia de diferentes derechos positivos en cada una de las tesis. La amplia inconsistencia y variedad de ley era aplastante evidencia. El carácter humano de las leyes, marcada por un rasgo convencional, se oponía a la naturaleza, a la necesidad que rige la naturaleza. La existencia de una interpretación distinta fue reconocida ampliamente aún por aquellos caciques Antifón que venían o veían en la regularidad un mejor patrón de moralidad en la naturaleza. El carácter artificial de ley es constantemente evidenciado por el pensamiento griego del siglo V. Así, por ejemplo, Antifón dice: la justicia consiste en no transgredir las normas del Estado. Las normas son acuerdos artificiales, carecen de la ineluctabilidad natural. Igualmente, Aristófanes no deja de señalar el carácter arbitrario de leyes. La legislación no tiene nada que ver con la naturaleza, es eternamente artificial. Los griegos, en cierto sentido, consideraban como un triunfo de la razón sobre la naturaleza la habilidad humana para superar por sus propios esfuerzos el estado natural de conflictos y destrucción. Para Protágoras o Sócrates, las leyes o el derecho no son por naturaleza. Heródoto estaba completamente consciente de la variedad e inconsciencias entre leyes de diferentes comunidades. En Grecia
hubo en cualquier momento dado varios y diferentes, no solo coexistiendo, sino en íntimo contacto. Los hombres, al ver tantas interpretaciones en uso, fueron forzados a plantearse problemas sobre la verdadera naturaleza de las leyes. La diversidad de los sistemas normativos hacia decir Alicías. La primera cosa que hay que tener en cuenta es que ningún hombre es por naturaleza oligarca o demócrata, sino que cada uno se esfuerza por establecer el tipo de constitución que sería de su conveniencia. Arribamos al mundo de la relatividad de las pautas de conducta. El derecho, así como la costumbre ampliada por la comunidad, no son presente divino, son directivas, algo impuesto por el hombre sobre sus congéneres, o cuando más creado por convicción para establecer un límite a la libertad de cada individuo. Ni ley ni las virtudes políticas eran por naturaleza. Un retorno a la naturaleza es lo último que puede desearse. El estado de naturaleza era angustioso, sórdido y salvaje. En él cada hombre estaba contra el vecino, lo cual, de persistir, conduciría a la destrucción de la raza humana. Según Protágoras, son virtudes necesarias a la sociedad, la que a su vez es necesaria para la supervivencia humana, y precisamente las leyes constituyen las pautas establecidas por la naturaleza para enseñar a los ciudadanos los límites dentro de los cuales deben moverse sin ser violadas. 10. Los sofistas y la ciencia de la naturaleza. Es importante señalar que estos problemas solo podían ser perceptibles dentro de un avanzado desarrollo cultural. Por supuesto, solo en el marco de desarrollo espiritual acentuado es posible plantearse cuestiones sobre el comportamiento humano y la comunidad política. La irrupción del conocimiento científico y su continua expansión fue el gran movimiento que preparó el humanismo del siglo V. Cuando se supera la concepción mítica del mundo y de la vida social y cómplice, empezaron a sentir los beneficios de una ciencia de la vida y las conductas humanas. Las máximas ancestrales de conducta no fueron seriamente cuestionadas sino hasta que la antigua concepción de la naturaleza había sido superada. Con los sofistas se prosigue y en cierto sentido se consolida el movimiento intelectual que habría de expandir el mundo de la explicación racional a todas las áreas del saber, incluyendo las instituciones sociales. Con el movimiento sofístico, el logro de la racionalidad es prácticamente irreversible. La afirmación de la razón y voluntad humana es formulada con plena conciencia. De todas las cosas el hombre es la medida. Con ello se da el primer humanismo y el primer relativismo jurídico-filosófico de la historia occidental. La raíz de esta doctrina está contenido en la conocida frase Homo mesura. De todas las cosas el hombre es la medida, de las que son por lo que son y de las que no son por lo que no son. El mundo es inteligible gracias a la razón y es la razón la que crea y modifica las instituciones sociales. Esta divisa comprende las decisiones políticas, idea que está ratificada en otra frase que Platón atribuye a Protágoras. En la medida en que una ley se considera justa y buena a un hombre, lo es, pero solo mientras el hombre y los que la siguen conservan esa opinión. Por esta frase podemos darnos cuenta de lo que se propuso Protágoras. En ella expresó el sofista de Abdera que es la decisión del hombre la que determina cuál debe ser el contenido del derecho. El derecho es el resultado de las convenciones de los hombres y este derecho se mantendrá hasta tanto no exista una nueva convención de los hombres que establezca una opinión distinta. Todo un programa que aspira a una cultura racional y humana. La Ilustración del siglo V fue un periodo de extraordinaria agitación intelectual y moral. Nuevas ideas fueron lanzadas y debatidas completamente libres de los demonios de la tradición y del prejuicio. Ideas sobre el fundamento de la moralidad, los fines de la comunidad e innumerables contribuciones a los célebres y continuados debates. Igualdad contra autoridad, ateísmo y agnosticismo contra credo religioso. Se enfrentó como lo artificial a lo natural, situación que originaba discusiones en todas direcciones. No faltaron los atávicos recalcitrantes sosteniendo que la naturaleza surgía por mandato divino y que las leyes hacían
el mandato también. Otros debatían sobre si la naturaleza surgía por necesidad natural o por leyes. Las teorías del progreso humano del siglo V, que tienen como colorario natural las teorías naturalistas de la evolución de la vida desde la materia inanimada, sustituyen en gran medida la idea mítica de la degeneración de una primigenia perfección. El hombre progresivamente va creando las instituciones. El estado institucional del hombre no es resultado de la degeneración paulatina de un estado perfecto. Así, por ejemplo, en Eurípides el demiurgo es desconocido y en Sófocles es el hombre mismo quien, a través de sus propios logros, llegó a convertirse en la maravilla del mundo. La concepción racionalista del desarrollo humano se encuentra en fuerte contraste con las concepciones míticas o creencias en un continuado deterioro que dejó atrás una era de perfección. La raza de oro de Hesiodo o de la era del amor en Empédocles eran las imágenes de la magnificencia y de la abundancia. Como ya pensaba Xenofone, los dioses no revelaron todas las cosas a los hombres desde el principio, sino andando el tiempo investigando los hombres lo hicieron mejor. Los adeptos de estas teorías históricas o de evolución se encontraban obviamente del lado de leyes en el conflicto. La labor codificadora, la diferencia entre ley de una a otra, así como el cambio de estas de régimen democrático, donde unas asambleas modificaban las leyes de las generaciones anteriores, habrían creado a hacer ver que es como un producto meramente político en el sentido propio de que es mutable y contingentemente que se opone a la permanencia e inmutabilidad. Con ello, el establecimiento de reglas, de normas, queda desvinculado del orden natural. Desde entonces, el establecimiento, aplicación, sustitución, estimación o crítica de las leyes, de las reglas o normas sociales, comportamientos propios, por tanto, políticos, reclamaron a una explicación autónoma, reclamaron una ciencia de las leyes, una especie de ciencia que habría de construirse con la ética y posteriormente con la jurisprudencia. La ciencia de las leyes es una teoría del Estado, pero también una teoría moral y una teoría jurídica. Cuando la ciencia y su impulso racional libran al hombre de las amarras de la superstición, el espacio antes vedado por el mito queda abierto, el camino para la creación de una ciencia que diera cuenta de las pautas de la vida social estaba abierto. Es fácil percatarse de que las directivas o normas que regulan los comportamientos humanos se encuentran en los ejemplos paradigmáticos, que es algo propio de las leyes. Los comportamientos humanos de las ciencias de las leyes toca analizar son aquellos que establecen, aplican, interpretan, modifican, sustituyen las reglas al legislar, administrar, guardar o ejecutar leyes.